Urgencia urgente del presidente en el Congreso. Saludo a la vicesecretaria socialista, a Elena Valenciano. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ustedes no entienden, les sorprende que una decisión de tal magnitud se tome, vamos, se anuncie con un comunicado, ¿no? Casi además en el segundo párrafo y de pasada. Yo creo que nos sorprende a todos, no solo a nosotros, ¿no? Sí, ayer fue un día un poco complicado porque yo lo que quiero decir es que estamos hablando de dos materias altamente sensibles, ¿no? Muy importantes para la gente. Estamos hablando de la salud, del cuidado de la salud y de la educación, es decir, de los colegios, de nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes. Estamos hablando de dos asuntos fundamentales para la gente. Siempre son fundamentales, pero mucho más en un momento de crisis. Y no se puede abordar la reforma o el recorte o el ahorro en dos materias tan sensibles de esta forma caótica y un poco irresponsable, ¿no?, con la que lo está manejando el gobierno. Fíjese que empezamos con unas declaraciones del ministro de Economía en un periódico alemán. Sí, luego lo reiteró, una cosa muy parecida reiteró el ministro de Economía en una radio ayer por la mañana. Pero luego salió un responsable político del PP, el señor Floriano, a contradecir al ministro. Y a las 4 de la tarde, con el café, nos encontramos con un comunicado de Moncloa asegurando que hablábamos de un recorte de 10.000 millones. Pero al margen de las formas que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo en que no han sido las más correctas, ¿tenía el gobierno otra opción? Es decir, con una prima de riesgo ahora mismo en 405 puntos, ha empezado con 407, ¿podría hacer otra cosa? ¿Qué hubiese hecho el Partido Socialista o Pues mire, el problema es que si lo que queremos es mandar un mensaje de confianza afuera, esto que usted dice, las formas, son muy importantes. Esto de decir cosas contradictorias en un mismo día, distintos responsables políticos del mismo gobierno, no genera ninguna confianza. Y si el Partido Popular... Esto ocurrió bastante con el gobierno socialista, ¿eh? Esto también ha pasado con el gobierno socialista, pero eso no quita que lo de ayer sea muy grave. Yo no recuerdo a ningún responsable del gobierno del Partido Socialista desdiciendo o contradiciendo a un ministro en una rueda de prensa del partido. Y desde luego un recorte de 10.000 millones anunciado en una nota de prensa tampoco. Lo que le quiero decir es que acaban de presentar un presupuesto, ¿de acuerdo? Hace 10 días que han presentado un presupuesto. Y después de presentar ese presupuesto, 10 días después, le meten una tijera de 10.000 millones a la educación y a la sanidad. No es serio, no es nada serio, eso no transmite un mensaje de confianza en absoluto. Porque de la misma manera que allí estamos perplejos, fuera están perplejos. Pero es que parece claro que hay que abordar. No han estado en Bruselas. Ya, pero es que los presupuestos para empezar... Una subida del IVA, tal vez un recorte en los sueldos de los funcionarios, en las pensiones... El presupuesto se ha presentado muy tarde, por una cuestión de cálculo electoral puro y duro. Ese es el primer punto de la desconfianza en estos presupuestos. Estos presupuestos se cargan completamente la posibilidad de que este país crezca económicamente. Y claro que hay que resolver el déficit, pero además de resolver el déficit hay que apuntar de qué manera vamos a crecer, porque si no también somos increíbles o inverosímiles para los mercados. Señora Valenciano, si no hacemos los recortes, el problema es que la prima de riesgo se dispara. Bueno, si nadie dice que nuestra financiación es mucho más elevada. Nadie dice que no haya que hacer recortes, pero hay que hacer las cosas seriamente, Susana. Claro que habrá que hacer recortes. Las cosas seriamente? ¿Cuál sería por ejemplo, si lo que queremos es abordar fórmulas de ahorro en sanidad, sentémonos todos. Es decir, sentémonos a ver qué es posible y qué no, porque lo que no queremos es que por la puerta de atrás y con la coartada de la crisis y de los ajustes se cambie un sistema que aquí todo el mundo defiende. Porque que yo sepa, aunque el Partido Popular haya ganado las elecciones por mayoría absoluta, no tiene un cheque en blanco para cambiar el modelo sanitario de este país, que todo el mundo defiende y que, por cierto, es sostenible si nos ponemos a ahorrar en una senda razonable. Ahora, yo le digo que si vamos a meter una tijera de 10.000 millones a la sanidad y la educación, lo que estamos haciendo es proponer un modelo distinto de sanidad y de educación en este país. Y eso no se ha hablado con nadie. ¿Por parte de Rajoy a Rubalcaba? No. El señor Rajoy ha roto en estos 100 días, ha roto los consensos, todos ellos. El social, porque no atiende ni a la calle ni a los sindicatos, que tienen que poder hablar con él. Le han pedido reiteradas reuniones. Ayer mismo supimos que hay una segunda carta de los sindicatos para hablar con el presidente del gobierno, para hablar de la reforma laboral. Ha roto el consenso, el diálogo institucional y el político, porque quiere hacerlo todo solo. Eso no genera ninguna confianza. Y nosotros estamos completamente dispuestos a hablar con el presidente del gobierno. Y estamos completamente dispuestos a ayudar al gobierno para que este país siga siendo autónomo, que es lo que necesitamos. Pero con seriedad, hombre. No diciendo
a las 3 de la tarde que nos vamos a cargar 10.000 millones en educación y en sanidad, porque eso no es serio, y no es serio, ni dentro ni fuera. Y ojalá que el asunto de la prima de riesgo hoy vaya mejor. Yo no me alegro cuando las cosas van mal para España. No me pasa lo que les pasaba a ellos. Yo no me alegro cuando las cosas van mal para España. Y quiero que nos pongamos todos a arreglarlas. Ahora, lo que no vamos a hacer es aceptar un cambio de modelo con la gran coartada de la crisis y con el instrumento de su mayoría absoluta. El problema es el fantasma del de rescate, la intervención, ¿no? De la intervención sí. que está ahí y que además, en fin, nadie quiere mirarse en el espejo portugués, todavía menos en el griego. Portugal ahora ya se tiene que pagar incluso para ir a urgencias. Querría que repasamos un poco las medidas de urgencias que han tenido que tomar en el país vecino, porque ese es el gran pánico que tenemos aquí, ¿no? A partir del 1 de enero de este año, todos los portugueses pagan por consulta médica 5 euros, por ser vistos por un enfermero 4 y por una urgencia de 20 a 50, en función de si es necesario realizar pruebas médicas específicas. De este pago solo están exentos enfermos crónicos, menores de 12 años, embarazadas y quienes ganen menos de 600 euros al mes. Aunque todos los gastos debían realizarse por adelantado, ahora se permite a los pacientes pagar la tasa en un plazo de 10 días laborables. En caso de no cumplir con este plazo, se les cobra una multa de hasta 5 veces más el valor de la consulta. Con esta medida, el gobierno portugués pretende recaudar 100 millones de euros el próximo año y estudia la posibilidad de adelgazar la lista de tratamientos y medicamentos que su seguridad social hasta ahora cubre. Portugal no es el único caso en Europa. Los italianos ya están pagando 10 euros por cada visita al especialista y 25 por una urgencia. Parece que el modelo portugués es el que nos veríamos abocados, ¿no? Si no se tapan las vías de agua, que ahora mismo hay en la sanidad y la educación española. Mire, también le voy a decir una cosa. No hay tantas vías de agua en la sanidad y la educación española. ¿Quién ha dicho eso? No. Tenemos por encima del 8%. Bueno, pero nosotros tenemos la capacidad de ir resolviendo eso. Si hacemos un plan de ahorro y de compensación del déficit, etcétera. Ahora, también le voy a decir una cosa. De tanto pintarlo todo de negro, se acaba viendo negro, ¿eh? Es decir, una de las estrategias que ha utilizado, de comunicación que ha utilizado el gobierno, ha sido pintarlo todo de negro. O sea, pintar un cuadro de España negro. Y al final, si uno pinta todo negro, se acaba viendo negro. Y nosotros tenemos la capacidad de sostener nuestra educación y nuestra sanidad públicas, porque son públicas. Y es lo más importante que tenemos, todos y todas, pero sobre todo aquellos que no tienen más opción que acudir a lo público. Entonces, si nosotros vamos a construir aquí un sistema dual para la sanidad, tipo americano, en el que solo los muy pobres pueden acceder a algún tipo de asistencia, pero hay más de 50 millones de personas en Estados Unidos, que es un país rico, que está creciendo, etcétera, que no tienen ninguna asistencia sanitaria. En este país la gente no va a estar de acuerdo. Entonces tenemos que pensar las cosas de otra manera. Yo, claro que ofrezco que el Partido Socialista, yo creo que todos los grupos políticos, ¿verdad?, y los sindicatos, nos sentemos a ver cómo resolvemos el problema del déficit de la sanidad. Pero lo que no estamos dispuestos es a aceptar un cambio de sistema. Porque la sanidad no es gratuita. La sanidad la pagamos todos. Porque escucho, la sanidad gratuita. No, si es que lo dijo Floriano ayer. La sanidad no es gratuita. La pagamos todos con nuestros impuestos. Y los que más ganan, pagan más que los que menos ganan. ¿Y estaría dispuesto el Partido Socialista a subir un recorte como este, tan sumamente impopular? ¿En ese pacto de Estado que usted No. Yo, desde luego, creo que un recorte en sanidad de 10.000 millones es inasumible con este modelo. Si nos vamos a poner a elaborar otro modelo, pues para ellos será posible. Este modelo de atención universal a todos los ciudadanos españoles no es sostenible con un recorte de 10.000 millones, ¿no? Ese recorte, básicamente lo van a tener que aplicar las autonomías, que son las que tienen transferidas las competencias de sanidad y educación. Yo creo que las competencias evidentemente están en manos de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son las que evidentemente tienen que hacer ese recorte, pero creo que hay una identificación clara de la sanidad, como decía Pla, con un estado de la felicidad. Es decir, la gente entiende que estar sano es importante porque posibilita la felicidad, y también en la educación en cuanto a que se gana el futuro. Estas son las dos bases que por eso entra al margen de lo que supone económicamente. Pero dentro de la intervención que hablaba Susana, cuando realmente hablamos de intervención, la intervención nos afecta como país. Sin embargo, estamos troquelados vía estados autonómicos o estados de autonomía. Ustedes en Andalucía especialmente tienen dificultades con la sanidad. Hay unas deudas acumuladas en total en el Estado de 15.000 millones de euros en cuanto a industria, a farmaindustria concretamente. La anterior ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, estableció un plan para hacer un adelgazamiento de esa deuda que no se ha llevado a cabo.
En cuanto al endeudamiento de determinados servicios que quizá puedan parecer, digo quizá, menos trascendentes, como Canal Sur, se establece también un aumento de endeudamiento para pagar esa televisión, que quizás no sea lo más prioritario en estos momentos. Quizás no el modelo de televisión al que me refiero, quizás sí de servicio público, no tanto de espectáculo. Es decir, que ustedes, según qué feudos, actúan de una determinada manera y estatalmente actúan de otra. A mí me parece que el problema fundamental del país es que no hay discúlpeme, señora Valenzuela, no hay una unión real en cuanto a un enfrentamiento a un monstruo mucho más grande o a un problema mucho mayor, que es la intervención real que pende sobre nuestras cabezas. Mire, la intervención real que pende sobre nuestras cabezas no es nueva, ¿de acuerdo? Esto no, ya nos viene pasando. Fíjese que no es nueva, que las grandes empresas españolas están trabajando con modelos de intervención. La actitud del Partido Popular es muy distinta en este momento de lo que era cuando este riesgo también existía para el mismo país, porque el país es el mismo, pero la actitud es muy distinta. Con respecto a lo que ha hecho Andalucía, simplemente no es así, pero en cualquier caso, no es comparable. ¿No es así que Canal Sur se endeude? No es así que Canal Sur nosotros son 200 millones de euros. No es así que nosotros nos comportemos de manera distinta según qué feudos, pero no son feudos, ¿sabes? Son comunidades autónomas, donde la gente vota, se eligen representantes, no son feudos. Los feudos pertenecen a otro momento de la historia. No son feudos, son gobiernos votados por los ciudadanos. No nos comportamos de manera distinta, porque que las comunidades autónomas tengan un endeudamiento alto, es verdad, pasa en Andalucía, pasa en la Comunidad Valenciana, podemos poner 1000 ejemplos, pero lo importante no es... Nosotros nos hemos dedicado a sacudir a las comunidades autónomas, y eso es una barbaridad, porque no es tanto hablar de los actores como de las políticas. A mí lo que me importa no es si está endeudada Andalucía por la sanidad, lo que me importa es que la sanidad pública en Andalucía es excelente. Es excelente. Y hay que decidir si la deuda merece la pena o no, si hasta ahora ha merecido la pena lo que ha hecho Andalucía con su sanidad, que es una sanidad puntera en Europa, que por cierto genera I+D+I, empleo y cura a la mayor parte de los andaluces y andaluzas. Una cosa es el endeudamiento en sanidad y otra cosa es el endeudamiento en medios de comunicación. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Lo que yo digo es que lo más importante es preservar la educación pública y la sanidad pública, que es lo más importante que tenemos por delante, por esas dos cosas que usted decía al principio, y que de todo lo que ha dicho es lo que yo comparto, es que la sanidad es para la gente lo más importante, no solo porque la salud es importante, sino porque la seguridad que te da, que te curen cuando estás enfermo, o que se ocupen de tu madre enferma, o que se ocupen de tu hijo enfermo, esa seguridad es fundamental para que el país sea competitivo también. Y la educación, por supuesto, porque la educación efectivamente es la capacidad de este país de competir en el futuro. Son las dos cosas que hay que preservar. Todo lo demás recortémoslo, pero eso no. Es más, el señor Rajoy, en su campaña electoral, o pre-campaña, porque el 4 de noviembre no sé si era campaña o pre-campaña, dijo: meteré la tijera en todo, menos en sanidad y educación. Y tenía razón en esa declaración, porque hay pocas cosas más importantes, no solo para la gente ahora, sino para salir de la crisis. Haremos un país distinto si preservamos la educación y la sanidad, que si no, lo que hacemos es meter la tijera precisamente ahí. Eso no podemos aceptarlo. José María. ¿Hasta qué punto la situación actual de decidir que se van a quitar 10.000 millones de euros, que se dice pronto, en educación y en sanidad, no se puede entender o no se puede explicar por el vértigo de la intervención, el pánico a la intervención? Es decir, cualquier cosa antes de que nos intervengan, aunque sea llevarse por delante el modelo de Estado que hemos tenido hasta ahora. Un pánico a la intervención que también tuvieron ustedes cuando gobernaban. ¿Hasta qué punto esta decisión brutal se puede intentar explicar desde esa perspectiva de esto es menos malo que la intervención? Ya, pero ¿por qué el recorte no se aplica a otras materias? ¿Por qué en vez de perdonar a los que han defraudado al fisco no se combate con toda la energía el fraude fiscal? Que el año pasado se recaudaron precisamente 10.000 millones por el combate contra el fraude fiscal. ¿O por qué no el Partido Popular, el Grupo Popular, vota esta tarde la proposición no de ley del Grupo Socialista que propone un impuesto para las grandes fortunas que puede llegar a recaudar no 10.000, pero sí 3.000 millones? Es decir, la cuestión está en qué se prioriza y dónde se mete la tijera. Esa es la cuestión. Es verdad que estamos presionados, muy presionados, y es verdad también, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, que la gestión que ha hecho el gobierno de su petición de flexibilidad en el déficit
y de su no presentación de los presupuestos. Y esta especie de salida de Rajoy todopoderoso diciendo aquí no me van a imponer las cosas, cuando todos sabemos que a la Unión Europea se va a acordar. El principio es ir a acordar, no acordar y salir a posteriori o en paralelo diciendo no voy a hacer caso a esto. Eso ha generado muchísima desconfianza y hay que recuperar la confianza. Y también es verdad que estar sacudiéndose con la oposición, como hace, porque este gobierno parece que está en la oposición del PSOE, ¿no? Estar sacudiéndose con la oposición tampoco genera confianza. Para el exterior sería mucho mejor que nos pusiéramos de acuerdo, o que por lo menos intentáramos ponernos de acuerdo. Ahora, si el gobierno decide no sentarse a hablar con nadie, ni con los sindicatos para la reforma laboral, ni con el PSOE cuando hay una situación de peligro como esta... Se sentó, lo que pasa es que no se llegó a un No, no acuerdo, se sentó nunca. No, No, para la reforma... No. Usted pregúntele a los líderes sindicales. No, hubo reuniones técnicas. Jamás les presentaron al secretario general de Comisiones Obreras y al de UGT el proyecto de reforma laboral. Y es un proyecto que cambia radicalmente también el modelo de relaciones laborales. Es decir, es que una cosa es ajustar el presupuesto, reducir el déficit, y otra cosa es cambiar el modelo de país, que es en lo que están. Jesús. Sí, bueno, usted dice que con todo esto haremos un país distinto. También haremos un país distinto si no hacemos nada y nos interviene. Entonces, si el país será completamente, claro, yo no digo que no haya que hacer distinto. Nada. Yo no digo eso. Yo quería hacerle dos preguntas. Una, ¿tienen ustedes noticias de que haya podido haber algo así como otra carta del BCE o similar para que el gobierno haya tenido que tomar unas medidas o han anunciado las medidas así tan de repente, al margen del caos en el que lo ha hecho? Y por otra parte, ustedes están diciendo todo el rato, que quieren un acuerdo con el gobierno, están dispuestos a negociar, que vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Esto es de verdad o lo dicen por aquello con la boquilla pequeña porque están un poco molestos porque en la época anterior el PP tampoco acordó con ustedes nada, excepto la ley de estabilidad que ahora ustedes ponen en cuestión, aunque es más o menos la misma? Yo no digo nada que no sea verdad, no lo diría, simplemente yo le digo, yo creo que en una situación como esta, lo razonable es que los dos partidos que pueden gobernar este país y que gobiernan en comunidades autónomas se sienten a hablar. No sé si a acordar, porque depende, pero por lo menos a hablar. ¿Qué es lo que se ha hecho en la etapa anterior, cuando hubo situaciones de verdadero riesgo para España? Zapatero siempre llamó a Rajoy, siempre. Luego se pondrían de acuerdo o no, pero siempre llamó a Rajoy porque corresponde al presidente del gobierno hacer eso. Yo no digo que queremos acordar, yo digo que queremos ayudar a que este país salga de la situación en la que está, que queremos ayudar, que tenemos nuestras alternativas, que no estamos de acuerdo con acabar con el modelo ni de bienestar ni de convivencia que hay en este país, pero sí estamos dispuestos a ayudar. Aquí dentro y fuera también estamos dispuestos a ayudar, pero para eso no se pueden tomar decisiones en una hora tan graves y tan drásticas como esta, ni se puede hacer unos presupuestos como los que se han hecho que liquidan para siempre la posibilidad de crecimiento de este país, ni se puede hacer una reforma laboral que modifica sustancialmente lo que ha sido hasta ahora la cultura de relaciones laborales en España sin hablar con los sindicatos. Pero perdone, la reforma laboral del PP continúa donde ustedes la dejaron. En los temas más importantes, a la gente más le llaman la atención, sobre todo en el tema de despido y condiciones laborales, añade un punto. Aseguro que no. Ustedes decían, cuando haya elementos en las empresas que tengan situaciones malas. El PP lo ha hecho acotar, ha puesto 2 meses, 3 meses... Que en lo que varía radicalmente la reforma laboral, no, mira, vamos a presentar una enmienda a la totalidad nosotros, ya la verá. No, pero ustedes hicieron una reforma que decía, las empresas pueden despedir pero cuando yo digo que cambia la cultura situación de las relaciones laborales, cuando yo digo que cambia la cultura de las relaciones laborales, es porque esta reforma laboral deja en manos del empleador toda la capacidad de negociación y se la hurta prácticamente del todo a los trabajadores y a los sindicatos, porque se acaba con la negociación colectiva con esta reforma laboral. No vamos a retirar con la reforma laboral, que bastante tenemos con lo de ayer. Dejadme que el titular de Montoro acaba de ser entrevistado en Radio Nacional de España y ha dicho el ministro de Hacienda que la reforma del sistema sanitario público estará lista en 2 semanas, que hay que redefinir la cartera de servicios en sanidad porque hay muchos abusos, y ha puesto como ejemplo los europeos que vienen a España, llamado turismo sanitario, y también quienes abusan de los fármacos.
En eso está usted de acuerdo, entiendo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que la haya gente... abusos. Vamos a ver, los abusos no cuestan 7.000 millones, ¿eh? Es que hay que... Por eso le digo, hay que ser un poquito riguroso, ¿eh? Los abusos, desde luego, no son 7.000 millones. O sea, que algo más hay. Y lo que tienen que hacer es explicarlo de una vez por todas. Porque algo más hay, seguro. Es imposible resolver 7.000 millones solo con el abuso. Y con respecto a las personas extranjeras que vienen a operarse aquí, lo que tienen que hacer es pagar eso. La seguridad social de sus países, porque se están incumpliendo los convenios de reciprocidad. Pero no es posible que solo con los abusos en los fármacos resolvamos 7.000 millones. Aquí hay mucho más y lo razonable es que lo expliquen cuanto antes. Por eso hemos pedido la comparecencia del señor Rajoy, porque creo que no hay un tema más importante sobre la mesa que resolver la educación Paco, y la ¿le querías sanidad. preguntar algo más sobre sanidad y educación? Porque Sí, quería también preguntarle por Asturias. Un apunte muy breve sobre la posibilidad de que el Estado recaude más ingresos con medidas que ustedes proponen como oposición constructiva. En una de las últimas etapas de Zapatero se aprobó la reinstauración del impuesto de patrimonio. Calculaban ustedes que iba a ingresar 1.000 millones de euros. En este sentido, teniendo en cuenta que usted sí comparte que hay un riesgo de intervención, una posibilidad de que el país lo pase mal, ¿qué medidas propondrían? Es decir, sabiendo que en el desideratum de que ustedes además creen que la sanidad y la educación, que no explica cómo se pagan, pero sí dice que hay que darlas. ¿Cómo se pagan, como se está pagando. Pero por supuesto. Pues con el endeudamiento, con el riesgo de endeudamiento. Mire una cosa. Es que lo que no me queda claro, resolver... o sea, el discurso, quiero decir, perdón, sí me queda claro que usted defiende la educación y la sanidad a capa y espada. Me parece razonable, es pública, yo también la defiendo a capa y espada. Pero lo que no me queda claro es lo que no me queda claro es cómo lo financia. O sea, cómo está usted dispuesto a financiarla en estas circunstancias. Mire, yo estoy completamente de acuerdo en que podemos encontrar sistemas para ahorrar gasto sanitario, ¿de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo en que nos podemos sentar a ver de qué manera vamos poco a poco resolviendo el déficit sanitario. Estoy completamente de acuerdo, porque defiendo el sistema. Con lo que no estoy de acuerdo, ni nadie puede estar de acuerdo, es que se resuelva un problema como este, que importa tanto a la gente, en 2 horas o que ha dicho la semana que viene estará resuelto. No puede ser, porque es demasiado importante. Y es más, la deuda de un país, lo que uno tiene que hacer es decidir de dónde la va resolviendo y en qué ritmo, ¿no? ¿En qué ritmo? Y seguramente el último tijeretazo tiene que ser ahí. Porque de eso es la única manera que tenemos de garantizarle a la gente lo que todos hemos decidido que tengan, que es igualdad en el acceso a los servicios básicos. Señor Valencianos, que estamos ya fuera de tiempo y le quiero preguntar por Asturias. ¿En manos ahora mismo de UPyD? ¿Se sabe ya por quién se va a decantar? ¿Si por el Partido Socialista o por el No, PP? se está en un momento de negociación, aunque yo creo que la líder de UPyD ha sido clarísima en muchísimas ocasiones. Ahí está la hemeroteca y ha dicho siempre que apoyarían al partido más votado. O sea, que me exextrañaría que hicieran algo distinto. Pero su diputado en Asturias dice que no, que él nunca lo ha dicho y que por tanto... Pero supongo que lo que dice Rosa Díez de alguna manera debe influir sobre su diputado. En cualquier caso, yo creo que es bastante evidente que un gobierno de la derecha es el que nos ha llevado en Asturias a esta situación de convocar elecciones anticipadas, y que la mayoría progresista será quien gobierne Asturias. Eso espero y eso creo que esperan los asturianos. Muy bien, pues muchísimas gracias, señora Valenciano. Por cierto,